Saludos, sean bienvenidos a esta séptima parte de, del curso de desarrollo de Blockchain RD, desarrolladores que crecen. Y en la clase anterior lo que hicimos fue varias cosas. Dentro de ellas reemplazamos el almacenamiento volátil que teníamos en nuestro Keeper, donde todas las cosas se almacenaban de forma, con la memoria RAM cada vez que iniciábamos el proyecto, el sistema. Moría toda la data que teníamos almacenada y reiniciar nuevamente. Entonces lo que hicimos fue que aprendimos lo básico, muy básico de los JSONs para que utilicemos como base de datos, entre comillas, y que ahí sean donde se vayan almacenando las transacciones que hagamos. Entonces, lo que hicimos fue básicamente eso, el hacer esa actualización con respecto a dónde se almacenan los datos. También, eso con respecto aquí. Y con respecto a la parte externa a nuestro núcleo, utilizando Cobra, utilizando el CLI de Cobra, creamos una pequeña línea de comandos, Command Line Interface. ¿Sí? Y hoy lo que vamos a hacer es, número uno, utilizando las banderas o los flags de Cobra y de las consolas en general, las aplicaciones de consola en general, vamos a recibir como parámetro de informaciones que vamos a utilizar para agregar transacciones a nuestro proyecto. Y si nos da tiempo, entonces vamos a desegregar o desacoplar, sería mejor la palabra, desacoplar la parte del CLI con la parte del núcleo para que sea totalmente, para que estén en proyectos totalmente separados y que así se pueda notar más aún la diferencia entre lo que es el núcleo de la aplicación, la línea de comandos o la interfaz que vamos a utilizar de comandos para utilizarla en el día a día, y en un futuro también tengamos la interfaz gráfica. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que saber o tener en cuenta es, o donde vamos a comenzar es con el CLI. En el CLI tenemos aquí esta función, o mejor dicho, este archivo de transacciones. Tenemos este archivo aquí de transacciones y lo que nosotros hicimos en la clase pasada es que utilizando el handle, como vemos aquí, él imprimía todas las transacciones que habían disponibles utilizando, los traía aquí y utilizando esta función que tenemos ya hecha previamente, pues lo que hacemos era que lo imprimía. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo comando, pero en este caso no es el de listar, sino el de agregar, porque lo que queremos es eso, precisamente, agregar una nueva transacción. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el CLI de Cobra, si recuerdan, es sí, Cobra CLI, y decimos que vamos a agregar, para que recuerden un poco, esta es el help, pero la ayuda de Cobra CLI. Y tenemos aquí el comando de agregar, donde empieza nosotros poder agregar un nuevo comando en nuestra aplicación. Este comando se va a llamar agregar y va a estar asociado a su padre. Si recuerdan, voy a hacer add, voy a darle enter para que vean, voy a colocar aquí, para que vean que add tiene una P o un flag, una bandera que es P, que es específicamente para que se sepa que aquí tú le vas a pasar o le puedes pasar el padre. Por defecto le pasa el root cmd, pero en este caso no queremos que sea así. Entonces vamos a utilizar el comando add y vamos a agregar un comando que también se llame add. Suena un poco enredado, pero es así. Y el P va a ser transact. Y si recordamos
¿verdad? Y dice, se agregó, y ese comando aquí da error, se supone que tiene que ser el mismo nombre que se está guardando aquí, el comando que habíamos creado antes, entonces simplemente le colocamos el nombre que está definido de otro. Y ya, así sencillamente tenemos nuestro comando agregar. Ahora bien, las banderas. Si llegaron a ver la documentación un poquito de Cobra y leyeron un poquito con respecto a las banderas, sabrán que hay dos tipos de banderas. Están las banderas globales y están las banderas que simplemente existen dentro del scope, dentro del rango que, que tiene el comando que estamos ejecutando. Entonces, aquí en el propio Cobra nos da un ejemplo perfecto. Dice, las banderas del comando agregar, las banderas únicas del comando agregar son estas dos. Ahora, dentro del comando agregar, nosotros tenemos banderas globales, que son la A de autor y la L de license, para licencia que tiene que ver con el proyecto. Entonces, y traen, como no, valores por defecto. Entonces, nosotros en el caso de agregar, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar banderas que no sean globales. Para eso, vemos aquí, cuando usted utiliza el CLI también, le da su respectiva ayuda, porque él le escribe estos comentarios. Básicamente lo que le dice es que las banderas persistentes o las banderas globales, lo que le estaba comentando, y las banderas locales, son las que se utilizan dentro del comando, pero lo que le iba a decir. Entonces, si les comentamos esto, veamos lo siguiente. Es esta variable que está aquí, es la que se define en el archivo al momento de crear el comando add.cmd y es la que vamos a referenciar. Bien. Entonces, ese comando add.cmd, que es esta variable de tipo comando de Cobra, recuerden ahí, un puntero de un struct que es de tipo comando, se denomina comando. Y tenemos entonces una función que se llama flags. Dentro de esa función flags, si vamos a aquí, lo que dice es que ella retorna o devuelve un, un set de banderas. Un set de banderas. Un set es una estructura de datos que los elementos que tienen no son repetibles. Es lo mismo, similar que un map, pero se diferencia en eso, que los elementos que están dentro no se pueden repetir. Y entonces, ese flag set, esa estructura, flag set, ojo, es un struct. El set como tal es de la estructura de datos que les estaba comentando. Pero aquí en Golang, esto es un struct común y corriente. Ahora bien, este puntero, este puntero del flag set tiene sus funciones. Y esas funciones, dentro de ellas está, por ejemplo, esta que es bool. Pero a mí no me interesa la función bool. A mí me interesa una que sea de tipo string. ¿Por qué? Porque inicialmente yo voy a agregar es el nombre de la moneda de la transacción. Recordando algo, nosotros vamos a agregar transacciones. Por lo tanto, a nosotros nos interesa que nos pasen estos elementos que están aquí. Lo voy a poner aquí, lo voy a comentar para que sepamos qué son cada uno y lo que nos interesa. Lo voy a ver ahí para que se vea. Lo voy a separar un poco. Entonces, nos interesa eso. El string, ese string específico de ahí es el comando del taxe que habíamos visto. Y el nombre de la bandera que va a recibir va a ser name. O vamos a colocarle aquí. Ahí. El valor de eso va a ser vacío, inicialmente hablando. Y el uso sería una breve descripción de lo que de lo que se supone que es eso. Entonces, identifier, puedo ponerle simplemente hash para que se sepa lo que es. Voy a copiar lo mismo para el coin.
Le voy a colocar coin name. Y para el value, voy a buscar uno que en vez de que flags, voy a buscar uno que en vez de que sea booleano sea de tipo flotante, como vemos ahí que necesitamos. Voy a hacer un flotante de tipo 64. Entonces, el nombre va a ser value, el valor va a ser 0 y el uso va a ser quantity, o sea, la descripción del uso, quantity. Y por último, voy a tomar la fecha. Y ya voy a guardar eso. Al ejecutar aquí al ejecutar nuestro comando transaction y add, si lanzo el "-h" para la ayuda, vemos aquí las diferentes banderas, las que creamos. Tenemos aquí el coin, el date, el ID y el value, y con sus respectivos tipos de datos. Entonces vemos que efectivamente lo que acabamos de hacer se hizo todo bien. Voy a quitar esta descripción de aquí que no corresponde a nada. La voy a colocar igual lo mismo. Bien. Entonces, inicialmente ya tenemos lo que va aquí. Ahora, al momento de que esto se ejecute, nosotros vamos a utilizar el handle que está aquí. Si vamos al list que utilizamos antes, al list que hicimos en la clase anterior, vemos aquí cómo se utilizó el handle, qué parámetros fueron los que se utilizaron, etc. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a copiar esto de aquí y lo voy a pegar aquí para no escribir tanto, para hacerlo más rápido. Ahora bien, ¿qué sucede? Lo primero es que esto va a ser el de vamos a agregar una transacción. Y primer problema, el agregar transacciones, según la definición que nosotros dijimos en el handle, él se supone que recibe es un tipo transaction. Y lo que nosotros estamos recibiendo aquí son strings separados. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es convertir esos strings en una estructura, pasárselo entonces al handle para que no devuelva el valor que nosotros estamos esperando. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a colocar aquí, o vamos a crear una nueva variable, se denomina new transaction. Vamos a decir que eso tiene de types transaction. Vamos a crearla y para obtener el valor del comando de aquí, o sea, de lo que se ejecuta. A ver, cuando nosotros ejecutamos aquí el comando, ¿verdad? Aquí, y le decimos aquí por ejemplo, le decimos ID y le pasamos aquí el valor. Para nosotros conseguir ese valor que nosotros estamos colocando ahí como hash, en ese caso como el ID, nosotros aquí en lo que nosotros recibimos en el CMD, en el comando de store, si vamos, ¿verdad? Vemos que hay muchas cosas aquí. Ahora bien, lo que nos interesa en particular son las flags. Bien, si se fijan, lo que hace es que retorna el nombre, o sea, retorna una bandera. Nosotros pasándole el nombre de lo que estamos buscando. Buscamos el ID, pues lo pasamos el ID, y lo que eso traiga, lo vamos a almacenar en A.
Entonces, esto de aquí, esta flag, trae un struct de tipo flag. Entonces, ¿qué se va a quedar? Bueno, recapitulo qué era lo que estaba pasando. El visor me estaba mosqueando mucho porque yo estaba escribiendo el código dentro de la declaración de la struct transaction y no por fuera, que es donde se supone que iba la obtención de los valores de cada una de las cosas que iba a buscar. Entonces aquí se supone que ve el ID, ¿verdad? Ahí se supone que ve el ID. Entonces, tengo el coin, valor del coin que va aquí, coin. Tengo también el valor del date. Voy a coger el date primero. El date primero. Y por último, voy a tomar entonces el de getString. Voy a usar getClass64. Según el tipo de transacción aquí me conviene que sea el 64. Y voy a entonces colocarle aquí el missing value value. Es un quantity value. Aquí va coin, aquí va date, en minúscula, y aquí va value. Ese value, perfecto. Entonces aquí va el ID, luego va el coin, luego va el date, que en este caso, el date es un string. Entonces tengo que hacer el time. Tengo que crear el time a partir del valor que tengo. Pero por el momento, simplemente voy a decirle que tengo el valor de ahora para no complicarnos, poder avanzar con eso. Y voy a seguir entonces con el value que tengo aquí. Bien, voy a mutear. Voy a comentar eso para que el visor no me mate. Bueno, lo voy a usar por el momento. Y esa nueva transacción que acabo de convertir de strings o de texto plano que estoy pasando a través de la consola, lo acabo de convertir en una estructura que Golang puede utilizar, y entonces lo estoy pasando al handle para que se maneje, me devuelva un valor y lo pueda utilizar. Entonces, según el handle, en el caso del add transaction, él no va en el add transaction, él va a indicar si hubo un error, más nunca lanzará nada porque el result, ¿verdad?, no se modifica, el result es vacío. Entonces, lo que yo tengo que validar aquí en el comando add es si el error que viene aquí, porque el valor nunca va a venir, si el error, si existe un error, si existe un error, entonces debe de hacer algo ahora. Y lo voy a colocar al igual porque ya existe por arriba. Y simplemente voy a decir aquí no sé qué. Bien. Simplemente voy a decir eso. Y ya con esto ya colocado, entonces, al yo escribir o al yo ejecutar este comando,
él debe de validarme todo lo que yo acabo de hacer, dígase, y lo ejecuto. Él tiene que decirme, mira, hay un problema, pero no este tipo de problema, ¿sabes? Dice, ok, él dice que a él hay que pasarle un puntero. Vamos a pasarle un puntero y vamos a ejecutarlo nuevamente. Bien. Bien. Ahí agregó la transacción, sin embargo, no era el comportamiento esperado. El comportamiento esperado era que él detuviera la ejecución del código, más que, o sea, la idea era que aquí parara la ejecución del código y que no llegara nunca a agregarlo aquí. Entonces, para eso y para asegurarnos que sí explote completamente, que no debería dejarlo pasar, vamos a agregar el panic aquí y vamos a pasarle este valor, que no sea el, esto aquí, que quitar todo eso y voy a colocar panic, porque lo que me interesa es que la ejecución termine en el caso de que falle algo. Exacto, así. Error ejecutando el añadir la transacción. Y me faltó una validación más aquí y es la siguiente. Yo solamente estoy validando que él no haya tenido error. Ahora, ¿y qué pasa si el valor viene vacío? Que es lo que está sucediendo ahora mismo. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a decirle, en el caso del ID, si el ID también, si es igual a en blanco, quiere decir que está vacío. Y lo mismo en el caso del coin, que si el coin es igual a vacío, entonces aquí le agrego el comprador, el operador, mejor dicho. Entonces también se tiene que ejecutar eso. Y por último, si el value y si el value es igual a 0, porque recordando el valor siempre tiene que ser mayor que 1. Entonces al ejecutar eso, lo que me dice es error ejecutando la transacción. No, bien. Entonces, a ver, me falta algo más aquí. Si ejecuto eso aquí, vamos a utilizar el modo debug para ver qué es lo que está sucediendo aquí. Pero el modo debug no me va a decir, porque no he configurado para que me diga nada. Entonces vamos a hacer prueba de otra forma. Y es lo siguiente. Yo voy a tomar, o sea, lo que quiero ver es si esta condición que está aquí, claro, aquí no es I, es O. Y yo sé que mal está por ahí y no me dice nada ese mal, pero está bien. Vamos a hacer error lógico de mi parte. Entonces al ejecutar, ahora porque vino a cargar la cosa, pero bueno. Ahora sí, pan. ¿Por qué? Porque falta el valor del pan. Entonces eso quiere decir que esto
Esto funcionaba desde un inicio, solamente que me faltaba esa parte. Y así no tengo el engorroso mensaje del pánico. Se ve mejor. Ahora al ejecutar, exacto, missing coin value. Entonces, si vengo y le agrego el flag, el coin, y le pongo osmosis, ya lo que faltará no es el coin, sino el quantity. Y le agrego entonces el value aquí y le pongo 90. Entonces ahí dice error ejecutando la transacción. ¿Por qué error ejecutando la transacción? Porque al momento de crear el... A ver. Error ejecutando la transacción. Quiero ver por qué el error. Vamos a ver. ID is user. Ok. Tengo que, al momento de ejecutar, buscar otra cosa. Aquí. Eso por ejemplo. Y ahora sí, si voy a el data, aquí, y busco ese ID que comienza con Z, así que tiene que ser el último, aquí está. Es decir, utilizando el CLI, podemos entonces agregar una nueva transacción. Bien, resumo el porqué de los tanto inconvenientes que tuve aquí con esta parte. Para obtener una bandera que viene de la línea de comandos, utilizamos en la sección de ejecutar del comando de cobra, él retorna dos parámetros, los comandos o el comando que se está ejecutando y algunos parámetros, algunos argumentos que tiene. Entonces, el comando de aquí, o sea, el comando donde se está ejecutando, tiene las banderas dentro. Entonces, yo lo que le estoy diciendo es, mira, dentro de las banderas, consígueme un string que se denomina ID. Y yo estoy haciendo aquí una validación que es, si tú tienes un error buscándolo, ya sea porque ID no existe o cualquier cosa, o si el ID que tú me estás retornando está vacío, entonces tú me vas a imprimir, mira, esto está sucediendo y ahí se va a detener la ejecución del programa. Si eso pasa bien, entonces se va a seguir con las siguientes banderas que yo le estoy denominando. Bien. Luego lo que hice fue que tomé y creé una transacción a partir de los nuevos valores, utilizando la estructura que ya habíamos definido previamente, y se lo estoy pasando al handle. Entonces, utilizando el handle, lo que habíamos definido antes, aquí está el handle, detecta que el mensaje que le estoy pasando es de tipo agregar transacción, por lo tanto, en el switch case, entra a esta sección, convierte lo que está recibiendo aquí como información, lo convierte al tipo transacción, un puntero de tipo transacción, y lo agrega al keeper, utilizando la agrega transacción del keeper. Bien, entonces hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? O supongo que sí, que me enredé mucho. No sé si se entendió. Dígame a ver. ¿Sería posible repasarlo con el diagrama después? Sí. Déjame ir abriéndolo. Siempre lo pierdo el de a dónde que lo pongo. A ver, ¿dónde está? Sí, que yo lo voy a arrastrar.
esto, lo que eso va abriendo. Y también voy a necesitar el diagrama para explicar lo siguiente que voy a decir ahora. Déjame que el programa termine de abrir. Bien, está abriendo. Entonces, voy a explicar con el diagrama qué es lo que estoy haciendo aquí. Bien, entonces aquí agrego una más. Bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos... ¿Qué me va a ayudar? Estamos aquí. Bien. Es el CLI. Bueno, voy a crear un... Tenemos aquí el CLI o siempre voy a verlo como una interfaz o interfaz de línea de comando, que es lo mismo, solamente que uno está abreviado y otro está colocado como el otro. Y la línea de comandos, ella sirve como una interfaz, recordando que las interfaces aquí en programación lo que son es, o por lo menos del lado del backend, son los intermediarios o la forma en cómo se comunica el núcleo del sistema con elementos que están por fuera. En este caso, estamos comunicando el núcleo del sistema con un usuario y el usuario va a utilizar por medio la línea de comandos para conectarse con el núcleo del sistema. Entonces, lo que estamos haciendo es lo siguiente. La línea de comandos, ella utiliza, si lo puedo representar como otra cosa, ella utiliza, a ver, voy a tomar esto. La línea de comandos utiliza comandos para que sirvan como instrucciones. Entonces, al Command Line Interface se le envían comandos y esos comandos, entonces, los ejecuta la línea de comandos y ella se comunica entonces con el núcleo de la aplicación. Lo voy a colocar aquí simplemente core. Y el resultado que eso lance hacia atrás, entonces es lo que él va a devolver. Voy a colocar aquí la fecha. Perfecto. Entonces, el comando, dígase, yo le lanzo un comando. Lo que vimos en la clase pasada, lístame todas las transacciones que hay. Es el comando que se lanza. La CLI, entonces, interpreta ese comando. Si tiene información adicional, utiliza esa información adicional y se la envía al núcleo. El núcleo, entonces, procesa esa información y la retorna hacia atrás. Por eso el CLI es simplemente el intermediario, la interfaz por la que pasan las cosas. Lo que acabamos de hacer ahora es que creamos un comando nuevo que se llama, ese comando se llama agregar, y los comandos, como le estaba diciendo ahorita, tienen banderas. Las banderas, ¿qué son? Las banderas son simplemente atributos que vienen en el propio comando. Por ejemplo, vimos que una transacción tiene una moneda asociada. Vimos que esa, además de la moneda asociada, también tiene el ID, por colocarle el ID. También vimos que tiene vimos que tiene la fecha y también vimos que tiene el valor. Y todo eso, esas cuatro cosas,
son nada más y nada menos que atributos o valores que el comando toma y que son enviados a la línea de comandos, a la Command Line Interface, para que los procese. Es decir, son valores que forman parte de, y se denominan banderas, que son las que se le envían, son las que forman, las que van dentro del comando en ese tipo de estructura, porque al final el comando, recordando lo que habíamos visto en Cobra, el comando es una estructura. Si vemos aquí el comando, que es lo que estamos generando, es una estructura de la librería de código. Entonces, el comando que nosotros estamos creando, el add, le creamos 4 banderas y esas 4 banderas, junto con que forman parte del comando, se envían al CLI para que sea procesado, o sea, para que sea transferido al núcleo, al core, el core lo procese, vuelva hacia el CLI y el CLI entonces retorne como un resultado a donde se está bien o desde el origen del comando. El origen del comando usualmente es una consola, porque por eso se llama Command Line Interface, porque quien le da origen a las consultas es una consola. Voy a mandar eso al fondo. Voy a colocarle aquí consola. Voy a ponerlo arriba para que se entienda mejor. Ahí, perfecto. Entonces, resumo. Tenemos una consola que es donde utilizando una CLI siempre va a dar origen a las instrucciones. La consola de aquí. Dentro de la consola, entonces, nosotros llamamos a la aplicación, al binario de la aplicación, y al binario le damos comandos, le damos ejecuciones. La ejecución que acabamos de crear es la de agregar. Cada comando puede tener una o múltiples banderas. Las banderas son valores asociados que se le colocan a los comandos para que la ejecución interna que tengan sea adecuada. Ese comando, entonces, viaja hacia el CLI, al Command Line Interface, al núcleo al intermediario que hay entre el núcleo de la aplicación y lo que nosotros estamos creando, o sea, del núcleo de la aplicación al comando que estamos ejecutando, el, el núcleo, el core, entonces lo procesa y cuando termina de procesarlo, entonces devuelve el resultado al CLI y el CLI entonces devuelve el resultado hacia la consola. Para que dividamos las cosas, esto que está aquí debajo es la consola o la terminal, es donde yo iba ejecutando, fíjense, los comandos. Luego tenemos el CLI, que es esta parte de aquí, que es donde se reciben, voy aquí a agregar, que es donde se reciben esos comandos y donde se ejecuta lo necesario para que se pueda comunicar con el núcleo. Recuérdense que el núcleo es esto de aquí, el handle. Entonces, el handle procesa la petición y devuelve un resultado. Habíamos visto anteriormente en el list que lo que devuelve, si nosotros decimos transaction list, lo que devuelve es entonces la lista de todas las monedas que hay. Fíjense cómo aquí sale la nueva que creamos. Y probamos, con eso probamos también que la persistencia de datos que hicimos en la clase pasada funciona correctamente, donde lo que agregamos aquí está ahí. Y si agregamos una nueva, le ponemos de nombre el ID de esa transacción que se llame Andrés, que la moneda sea fetch, y le ponemos que compramos 900 y listamos lo que hay. Entonces vemos ahí la moneda de Andrés, ¿ven? La transacción, o sea, el ID de Andrés para la transacción, todo lo demás. Utilizando entonces la consola, que es la que tenemos aquí, la terminal, le pasamos la información
al CLI. El CLI entonces se comunica con el core para traer la data y enviarla hacia atrás. ¿Te quedó claro, Andrés? ¿O me enredé mucho nuevamente? El final no entendí bien, pero donde está consola, ese sería el usuario poniendo la data en el command line. Ajá. Ajá. Esto que está aquí. En el diagrama, lo puedo poner. Ajá. En el diagrama, esta ejecución que está aquí, esta instrucción, es la consola. Entonces, ese es el usuario, ahí mismo, como quien dice. Ajá. Ok. Y toda esa casilla es del usuario que viene todo eso. Todo esto de aquí es porque el usuario le indicó al comando que existe a través de la consola, esto que está aquí. Fíjate esto que está aquí. Está aquí porque el usuario le indicó que tiene que ir en esa ejecución. O sea, si yo ejecuto el comando este, pero le quito el value, como vimos ahorita, él no va a funcionar. Pero sí me permite ejecutarlo. O sea, el usuario, si quiere, puede hacer una consulta únicamente con el ID. Ahora, lo que tiene que hacer el núcleo es decirle, mira, el comando que tú estás intentando utilizar requiere de tal, tal y tal bandera para que funcione correctamente. Si tú no me pasas esas banderas, pues no voy a poder trabajar. Y por eso él devuelve ese valor de que, mira, falta el valor o sea, falta cantidad. Necesito, necesito que tú me digas la cantidad de moneda que tú estás transando, que no puedo transar ninguna. Eso es lo que está pasando aquí. Y el core es como el database, El la core base de sí. datos. En este caso, en el diagrama, el core representa el núcleo, lo que había dicho. El handle representa el keeper, representa la base de datos, la verdad. O sea, todo lo que hace la ejecución interna que no tiene nada que ver con cómo la data se transforma por fuera y entra a la aplicación. Todo el núcleo, lo que habíamos visto aquí. Este es el. Ok, eso fue lo que tú enseñaste en la última clase, ¿no? ¿Verdad? Sí, Sí, que tú ahí dijiste que la base de datos estaba fuera de la aplicación porque estaba en un servidor. ajá. Ok. Porque puede estar en cualquier servidor, en cualquier lado, fuera del núcleo de la aplicación. Bien, Nítido. perfecto. Entonces, bien, teniendo ya nuestro CLI que funciona, dígase, podemos visualizar y agregar una transacción. Vamos a, vamos a agregar entonces el, vamos a hacer una segregación completa del CLI y del núcleo. ¿Por qué? Porque como están viendo aquí, si en el comando agregar, si nosotros no estuviéramos en el mismo proyecto, esta ejecución de aquí no fuera posible. Esto de, mira, venme al paquete handle, ejecuto también el método handle. Si nosotros no estuviéramos en el mismo proyecto,
no fuera posible. Ahora bien, lo que yo quiero es que la interfaz con la que se utiliza mi programa sea totalmente distinta a la donde está el núcleo de la aplicación, el centro. Por lo tanto, para lograr eso, lo que tenemos que hacer es, ejecutar un, en vez de ejecutar al momento de iniciar la aplicación una línea de comandos, lo que tenemos que ejecutar es una. Aquí visualizando este diagrama me doy cuenta que cometí un error y es el siguiente. Realmente la API y el CLI y el Graphic User Interface, en verdad lo que hacen es que ambas cosas se conectan hacia una API. Y ese API, voy a, voy a y ese API, cuadrado, y ese API sí va dentro de la aplicación, sí va dentro del núcleo de la aplicación. Entonces lo que sucede es que cuando la interfaz de usuario quiere información o cuando la línea de comando quiere información, se conectan a esa API y entonces esa API ejecuta las funciones que hay dentro del core y le retorna la información que ellas están buscando. Ahora bien, hay diferentes tipos de APIs o application. Voy a colocarlo aquí debajo. Application Programming Interface. Yes. Y esas específicamente, y una de las más usadas de las APIs es la denominada API REST. Y la API REST es básicamente de API REST básicamente es la forma o la metodología, la definición que se creó para consumir información sin necesidad de estar acoplado a el código como le estaba diciendo. En este caso, la API REST en Golang tiene su propio paquete o, bueno, ¿cómo lo puedo explicar? A ver, voy a crear una nueva página aquí. Tenemos lo siguiente, tenemos nuestra aplicación. Ahora bien, yo tengo agentes externos fuera. Agentes externos fuera. Esos agentes externos, como acabo de decir, pueden ser tanto una CLI como una Graphic User Interface. Son agentes externos que no tienen ni que tener acceso al núcleo de la aplicación, ni estar escritos en el mismo lenguaje, ni nada de eso. Entonces, se creó una definición, un estándar, digámoslo así, para la transferencia de información entre agentes externos y una aplicación local. Y en este caso esa definición, la palabra concisa sería protocolo. Ese protocolo que se creó es el API REST. Es una definición más. Exacto, conjunto de reglas, en pocas palabras, un protocolo que sirve para comunicar dispositivos entre sí, en este caso, los agentes externos con la aplicación de perfecto. No me enredé como creí que me había enredado. Entonces,
¿qué sucede y por qué una API REST eh, sí me permite conectarme con la aplicación? Y es que lo que lo que permite que los agentes externos se puedan comunicar con la API REST es que la información que se envía se utiliza utilizando el protocolo HTTP. Y el protocolo HTTP permite entonces enviar información, en este caso texto, texto tal cual, o también permite enviar binarios. Pero nosotros vamos a enviar en gran medida texto. ¿Y por qué texto? Porque si recuerdan lo que vimos en la clase pasada, el JSON es un binario, es un texto. Al final todo eso se convierte en un string y se puede pasar entonces utilizando el protocolo HTTP. Y por eso o sea, es uno de los motivos por los que se utiliza tanto. Entonces, bien. Entonces, utilizando el protocolo HTTP, podemos pasar texto de una aplicación externa a la aplicación local. Y ese texto, luego, sabiendo que es un JSON, lo podemos convertir en una estructura que nosotros podamos consumir dentro de nuestra aplicación. Y para eso, Golang tiene entonces un paquete que es el de HTTP, que es el que trae el lenguaje por defecto para que se pueda manejar las peticiones HTTP o métodos HTTP. Hay varios, pero hay 5 que son los más conocidos, que son el GET, el POST, el PUT, el DELETE y el PATCH. Voy a colocarlos aquí. Voy a poner chiquitito. Entonces tengo el POST, tengo el GET, tengo el PUT, tengo el PATCH y tengo el DELETE. Pero cuando ustedes preguntan qué es, para qué sirve cada uno, y yo les voy a responder. Los más utilizados por lo regular son el POST y el GET. Son los más utilizados. El POST usualmente se utiliza el, para el envío de información. Por ejemplo, nosotros vamos a agregar una transacción, entonces utilizamos el método POST de HTTP para enviar como cuerpo la información de la transacción. Y el GET, su nombre lo dice, para yo obtener información. Por ejemplo, quiero el listado de todas las transacciones, lo hago a través de un GET. Y con el GET, entonces, utilizando ese método GET de una aplicación externa, extraigo la información que está en otra aplicación independientemente de qué lenguaje esté. El patch es para actualizaciones parciales, o al menos esa fue su definición que se le dio. El put para actualizaciones completas de un modelo y el delete para borrar algo ya existente. Entonces, esto de aquí, yo creo que lo dentro de un cuadro de los métodos. Métodos. O verbs. Lo van a ver o lo pueden encontrar de esas dos formas, como verbos o métodos HTTP. Aquí. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a crear una API REST utilizando Golang ahora y utilizando POST y GET vamos a tomar esa tanto del GET
vamos a detectar que quiere que le pasen las transacciones, nos vamos a conectar con el núcleo, en este caso el API, y vamos a retornar entonces los valores que estén almacenados en nuestro núcleo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Me enredé mucho? ¿Todo bien? ¿O de para atrás? Ese último pedazo en el diagrama, eso, ¿qué tú vas a hacer con eso? Que no entendí. Ok, bien, decía. La forma en cómo funcionan las APIs es que la comunicación, ellas las manejan utilizando el protocolo HTTP. Entonces, el protocolo HTTP permite que tú envíes textos o binarios. Y dependiendo del tipo de método que tú digas al protocolo que utilice, ya sea post, get, pass, put o delete, en tu código tú debes de hacer una ejecución u otra. Ahora bien, esto de aquí, estos verbos, usualmente lo que más se utilizan son el post y el get, y es lo que vamos a hacer. Vamos a crear una API que reciba en una dirección que nosotros le vamos a indicar el post y el get, y que evalúen eso que y que evalúen esa solicitud que se le está haciendo. ¿De dónde se le ¿María, va a enviar? entendió? ¿De dónde? No entiendo la pregunta, Andrés. Tú dijiste que se le iba a enviar esa información a través de un Ajá. API, ¿sí? Los agentes externos van a enviarle información al API, sí, utilizando uno de estos 5 métodos para que la API entienda la forma en cómo esa información está viajando desde la parte de afuera hacia adentro. Ok. Ese ok no me convenció. ¿Dónde te dejé? No, es simplemente, por ejemplo, se va a enviar un patch, un agente externo va a enviar un patch a través de la API. Eso Ajá, es. ajá. Ok. ¿Y qué fuera como un El ejemplo agente de un patch? externo, un ejemplo de un patch. O de cualquiera de esos. Ok, mira. Eh, Tú hablas conmigo, ¿verdad? Ahora mismo tú estás hablando conmigo. Entonces, bueno, me estás escuchando. Entonces, un ejemplo de un get sería que tú me pides algo a mí. Ahora bien, el HTTP de la comunicación de nosotros es el lenguaje. El lenguaje es la forma en cómo nosotros llegamos a un acuerdo de qué palabra significa qué palabra. Entonces, el HTTP lo que te define es, mira, cuando la persona dice dame, entonces tú tienes que hacer o ejecutar tal instrucción o hacer tal cosa. Entonces el HTTP es el lenguaje que nosotros manejamos, dígase el español. Y el get es la instrucción que nosotros damos dentro del lenguaje o a lo que nosotros llegamos, a la definición que nosotros llegamos o acordamos. Entonces, el lenguaje HTTP, vamos a ponerlo por ejemplo español, aquí debajo. Y aquí el get le voy a poner la instrucción de mandato, por ejemplo.
sabemos que al decirle un mandato a alguien, pues va a ejecutar algo y nos lo va a traer. En el caso del post, cuando nosotros le decimos guarda X cosa, la otra persona sabe que ese comando, guardar, es porque, número uno, va a recibir algo que nosotros le vamos a dar para que él lo ponga en un lugar seguro. Entonces, esos métodos o verbos son las instrucciones que, utilizando el lenguaje, nosotros le damos. Y en este caso, las instrucciones que los agentes externos le indican a la API para que ella pueda darlo a entender al núcleo. Ok, entonces Entendiendo que sí, una pregunta entonces. Si HTTP es el lenguaje, entonces Go sería otro lenguaje que se utiliza al mismo tiempo. ojo, es el lenguaje para la comunicación de datos entre agentes externos, no entre el núcleo de la aplicación. Ah, ya, ya, ok. Para interactuar con la aplicación. Ajá. Ese agente externo puede tener el código escrito en JavaScript y la aplicación puede estar en Golang, pero como el lenguaje en común que tienen es HTTP, se van a comunicar por ahí. Eso es como que la aplicación habla ruso y el agente externo habla francés, pero que como ellos se comunican utilizando un tercero, entonces tenemos el intermediario o el traductor, que es quien se encarga de hacer esas conversiones entre un lenguaje y otro. ¿Se entendió ahí? Mejor. Sí, eso así lo estoy entendiendo mejor porque te está poniendo bastante simple. Gracias. Bien. Entonces, voy a dejarlo así. Entonces, vamos a tirar un poquito de código, no mucho, que ya la hora apremia. Entonces, vamos a seguir en este caso con, y lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear, voy hacia atrás, y vamos a crear bueno, ¿qué vamos a hacer? Voy a preguntar. Yo tengo aquí algo ya prehecho, que era mientras yo estaba practicando antes. ¿Quieren que utilicemos eso o que vayamos desde cero con todo? Si vamos desde cero vamos a tomar más tiempo, pero si utilizamos esto ya podemos ver resultados ya pronto. Dale con Y eso. solo lo... ¿eh? Dime, Andrés. Sí, dale, dale con eso mismo. Vamos a ver. De acuerdo, entonces. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es que en nuestro núcleo de aplicación, como iba diciendo ahorita, voy a limpiar el main. Y lo que voy a hacer es que, voy a quitar esto de aquí también. Lo que voy a hacer es que voy a crear o voy a agregar un paquete externo, una librería externa que se llama Mux. Mux es un router de Golang que básicamente es para no utilizar simple y llanamente la librería de HTTP normal porque es muy, o sea, es muy rígida, no sería la palabra, sería como que muy from scratch, o sea, todo como que muy desde abajo. Tú tienes que ir construyendo muchas cosas y para simplificarnos ahora el trabajo, simplemente vamos a utilizar esta librería de router. Como ven aquí, esto es lo que se requiere para
ejecutar una API utilizando MUX. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a ir a uno de los ejemplos que están aquí para todavía hacerlo más rápido. Voy a pasarles el enlace aquí al chat para que esté aquí. Voy a pasar aquí y voy a ir a la parte inferior, que hay un ejemplo que a mí me llamó bastante la atención y que lo podemos utilizar, que segrega bien algunas cosas aquí. Hay mucho código, pueden ver muchas cosas. A ver si no sé. Ok, aquí está. Esto es lo que estaba buscando. ¿Por qué esta librería en concreto? Esta librería en concreto de Gorilla, ellos utilizan como base el paquete HTTP por defecto, el nativo, que trae Golang. Entonces, ellos lo que hacen es que crean un router y a ese router entonces le asocian una función para que se ejecute al momento de que se llame ese router. Bien, ¿cómo se come eso? Vamos a hacer la representación completa con el diagrama. En el diagrama decíamos que nosotros tenemos métodos. Esos métodos, nosotros sabemos que vienen, o sea, sabemos el tipo. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo aquí? Me vas a manejar al router, te estoy diciendo. Me vas a manejar una función. Claro, también tengo que explicar. El router, tengo que ver aquí. El router es dentro de la API que estamos haciendo ahora. El router es el núcleo. El núcleo son todas las rutas, o mejor dicho, el router es quien se encarga de enlazar todas las rutas. El enlace, todas las rutas que hay. Si una ruta es transaction y otra ruta es dashboard, es lo que estamos haciendo ahora mismo, lo que tiene que ver con nuestro tracker, por ejemplo. El router se encarga de que al momento de que una aplicación externa de que una aplicación externa lance un texto aquí con HTTP, utilizando HTTP, y que el texto sea transaction, independientemente de en qué lenguaje esté esa aplicación externa, al momento de que ella se comunique con el router, como la aplicación externa, como el router sabe que el dato que le están enviando hacia él es de tipo transacción, entonces él lo enlaza al sitio que le corresponde, porque también vino por el método que le tocaba. Entonces va a hacer el enlace de la aplicación externa que está requiriendo una transacción a la función interna de lo que es. Entonces, lo que requiere el handle function del router es que tú le digas, número uno, cuál va a ser la ruta, ¿verdad?, de la que estamos hablando. O sea, ¿qué ejecutan los elementos externos para que se conecte para que se ejecute una función interna del núcleo, que es lo que yo estoy buscando? Entonces, lo primero es eso, decirle que él va a ejecutar transaction. Y lo segundo es que él, además de la ruta, requiere entonces de una función que reciba dos parámetros.
Y esa función, para nosotros facilitarnos la vida, lo que voy a hacer es que la voy a colocar también en el mismo handle. Aquí debajo voy a decir, crea una función que se llame handle function para ayudarnos también con la nomenclatura después. Y voy a decirle que él va a recibir esas dos cosas por parámetros. Uno va a ser eso y otro va a ser eso otro. Y voy a explicar ahora qué son cada una de ellas. Entonces, aquí le digo que esto va a ser del handle. Aquí va a ser un handle. Y en el main necesito entonces crear el handle y necesito crear el keeper que voy a asociar. Que son estas dos cosas que están aquí, que antes la tenían en el root, pero que realmente no es ahí donde deberían ir. Voy a colocar aquí por el momento. Las voy a importar con el handle. Y si le digo aquí, mira, el handle, que aunque tengo la variable que tengo ahí arriba, me hace ejecutar el handle function. Ya él sabe que cuando a la aplicación se le haga una consulta y que esté apuntando a esa ruta, entonces él me va a ejecutar esa transacción siempre y cuando, ese método, siempre y cuando esa función, siempre y cuando se ejecute utilizando un método o lo que venga de afuera sea un método directo. Y por último, lo que voy a hacer es que al servidor le voy a decir que corra, que comience a correr. Y en caso de que eso falle, pues entonces tírame un panic ahí para que la aplicación estalle. Algo más, y para entender que todo está funcionando como debe de funcionar, voy a quitar esto de aquí. Entonces aquí también lo voy a comentar por el momento. Bueno, en teoría no debería de ser. Si lo voy a comentar, el compilador no lo va a ver. Solamente lo voy a comentar. Y voy a poner esto aquí para que el compilador no me lo vea. Bien. Entonces en el main, que es donde estoy aquí, también voy a colocarle aquí un log para yo saber para yo saber en qué puerto está corriendo. Corriendo en el puerto 8080. Voy a explicar aquí qué es esto de aquí y qué fue en general esto. Como le decía, el paquete HTTP de Golang, porque esto es full de Golang, el paquete HTTP, tiene una estructura que se llama server. Este server es lo que se ejecuta, o mejor dicho, es la implementación de Golang que ellos hicieron, el propio lenguaje, para el manejo de las peticiones HTTP. Entonces, el servidor en este caso tiene en la red, en el network, una ruta en la que está. Este 00000 lo que dice es en mi propia máquina, en mi localhost. Y a partir de los dos puntos, entonces tenemos el número del puerto, que es el que va a consumir la aplicación. Aquí lo que le estoy diciendo es, mira, el tiempo que va a durar, que puede durar escribiendo, que puede durar leyendo y que puede durar, configuraciones más que nada. Y el handle es el router, que es quien se va a encargar de manejar cada una de las rutas que hay dentro de la aplicación.
Entonces, si guardo eso y lo ejecuto, hago un run y le quito todos esos parámetros que estaban aquí. Línea 20, 36. A ver, estoy seguro que no guardé el archivo. Sí, efectivamente, no guardé el archivo. Al ejecutarlo, ahora dice corriendo en ese puerto. Entonces, ¿cómo nosotros probamos eso? De que eso funcione bien. Aquí voy a colocar un log que simplemente va a ser un log que va a ser aquí. Ruta enlazada correctamente. Voy a tumbar el servidor y lo voy a iniciar nuevamente. Bien, esto ya la aplicación se mantiene en un estado, ahora está en un estado de servidor. Dígase, ella está esperando que a través del protocolo HTTP le hagan una consulta y entonces ella pueda responder. Como ya esta consola está sirviendo a modo de servidor, no podemos ejecutar nada dentro de ella. Entonces vamos a crear una nueva consola y le vamos a hacer una petición. CURL es un comando que los sistemas operativos basados en Linux tienen, que básicamente para hacer consultas al local, o sea, consultas en general. Puedo hacer una consulta a google.com y me va a retornar lo que retornaría normalmente utilizando HTTP. Y voy a colocar aquí la dirección que habíamos dicho. El localhost o el 0, vamos a ponerlo tal cual para que vean que es lo mismo, 0.0.0.0, dos puntos. El puerto que está abierto o que utilizamos en el servidor está aquí, el 8080, y la ruta transaction, que fue lo que definimos aquí. Entonces, si le doy a enter, él no hace nada, pero en el servidor, en la consola del servidor, dice, mira, la ruta se enlazó correctamente. Entonces, ya ahí sabemos que el API, la Application Programming Interface, entonces recibe peticiones de un servidor externo sin necesidad de que tenga acceso al core, al núcleo. ¿Qué nos queda para terminar de segregar todo completamente? Es crear métodos de transacción aquí, tanto get como post, uno para obtener las transacciones y otro para agregarlas. Y y además de eso, esto de aquí, que es del CMD, entonces, que es lo que utilizamos para el CLI, borrarlo de aquí y colocarlo en un proyecto diferente. Y era lo que le comentaba, que ya estaba aquí, que ya lo tenía prehecho. Que básicamente, guarda, que básicamente es esto que tengo aquí. Es básicamente lo mismo que teníamos antes del CMD, o sea, del Command Line Interface. Si se fijan, es muy similar, pero en vez de que si recuerdan aquí lo que se ejecutaba al lanzar el comando transaction, lo que se ejecutaba antes era una función del núcleo, lo que se ejecuta ahora es este método que está aquí, que utilizando HTTP-GET, entonces va a la dirección de transactions y busca y convierte el resultado y entonces lo devuelve. Eso es lo que está. Pero como ya estamos tarde, ya la hora ya pasó ya, lo vamos a dejar aquí y en la siguiente clase entonces vamos a ver con más detalle todo esto. También vamos a dar un pequeño repasito si se puede y a ver cómo podemos todo este código irlo mejorando.
¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O ya suficiente lío de cabeza por hoy? ¿Cómo vamos de porcentaje para hacer el keeper? El keeper ya está hecho. Si te refieres al tracker, El tracking, correcto. el tracker, ya el núcleo, la siguiente clase concluimos con la totalidad del núcleo y también con la primera forma de comunicación externa, que es el CLI. Entonces, prácticamente ya en la clase que viene ya tendrán algo funcional y de utilidad para cada uno de ustedes. Ahora bien, eh, las clases siguientes, la siguiente de arriba, va a ser para que esa utilidad sea más, ¿cómo lo puedo decir? Sea más cómodo todavía, porque no sé si a ti te agrada mucho estar aprendiendo programación, ¿verdad? Tienes que comenzar a hacerte familiar con la línea de comandos, es, eh, pero es más cómodo que tenga una interfaz bonita y que des clics, o sea, que sea algo más bonito. Entonces, en la clase de arriba, vamos a añadir entonces la Graphic User Interface para que sea más cómodo el manejo de las transacciones en el sistema. Hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que le haya servido, que es un poquito. Lamento que me haya equivocado en algunos aspectos. Cansancio del día, ya saben. No me lo tomen muy en cuenta. Y nada, espero ver la siguiente entrega.